El monstruo de Lahore. Asesinaba para vengarse de la policía. La venganza es un sentimiento poderoso para algunas personas, y hay mentes que emplean tiempo, energía e inteligencia en planificar detalle a detalle la manera de infringir a otro el daño que perciben que les causaron. Pero hay venganzas escalofriantes que se convierten en castigos abominables y desproporcionados, alcanzando incluso a inocentes. Javed Iqbal planificó durante un año la manera de cobrar venganza de la policía por considerar que no fueron lo suficientemente diligentes en la investigación de un ataque que sufrió a manos de malhechores no identificados. Pero esa venganza, con la cual pretendía demostrar las fallas y debilidad del sistema pakistaní, lo llevó a arrancarle la vida a 100 niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, en uno de los crímenes seriales más atroces que haya conocido el mundo. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una vida acomodada y de servicio. Javed Iqbal Mughal nació el 8 de octubre de 1961 en Lahore, la segunda ciudad más poblada de Pakistán y una de las más ricas del país, ubicada en el noreste del estado del sur de Asia. Nació en una acomodada familia de comerciantes que residían en la zona de Shadbagh, en Lahore. Eran seguidores de la orden sufí Chishti Sabri, una rama más espiritual y menos estricta de la tradición del Islam. Javed fue el cuarto de 8 hijos varones. Siempre estuvo en las mejores instituciones de educación privada. Destacó desde niño por su inteligencia, su fuerte liderazgo, una arrolladora personalidad y gran amabilidad, además de ser un buen estudiante con altas calificaciones en el colegio. Cuando tenía 10 años, asistió a un encuentro con un hombre que era considerado un santo en la ciudad de Karachi y que estaba peregrinando por Lahore. Entre la muchedumbre, el santo le tocó la frente y el niño Javed comenzó a tener convulsiones y tuvo que ser llevado rápidamente hasta su hogar. A partir de esa extraña experiencia, Javed comienza a tener visiones proféticas, algunas de las cuales se hacían realidad. El chico empieza a llamar la atención del pueblo. Era incluso buscado por muchas personas que se convertían en sus seguidores, querían su bendición, escuchar sus historias y le pedían consejos. Estos hechos acrecentaron en Javed una personalidad egocéntrica. El joven disfrutaba escribiendo historias que leía en voz alta en su salón. Sus compañeros le aplaudían por la originalidad de los escritos y sus profesores lo veían con orgullo. Solo uno de los docentes tenía cierto rechazo por el chico, ya en secundaria. Le llamaba la atención y lo castigaba constantemente. De nada servían sus brillantes calificaciones. En una ocasión, un alumno ejecutó una peligrosa broma al docente. Puso a arder queroseno en el salón de clases. Nadie salió herido, sin embargo el profesor culpó a Javed injustamente y lo castigó por el desmán. El muchacho se enfureció ante la acusación y jamás olvidó aquella injuria. El hecho de haber sido acusado por algo que no cometió transformó su personalidad por completo. Pasó de ser un chico comunicativo y popular a una sombra solitaria que vagaba por los pasillos de la escuela, masticando la ira y evidenciando una gran frustración. Fue tal el nivel de hostilidad que desarrolló, que para comunicarse con sus amigos solo lo hacía por medio de cartas y dejó de ir a todas las fiestas o juegos que organizaban. A finales de los años 70, Javed entra a la universidad con el deseo de convertirse en periodista. Inteligente e idealista, soñaba con desentrañar la corrupción de su país y exponerla al escarnio público.
Cuando el joven cursaba la mitad de su carrera, asistió a una manifestación en contra del primer ministro de Pakistán y presidente del Partido Popular, Zulfikar Ali Bhutto, en donde, junto a otros jóvenes, se enfrentó a la policía. Javed recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó en tan mal estado que su familia lo instó a que se involucrara en el negocio familiar y dejara a un lado su intención de ser periodista. Finalmente, se dedicó a la carrera de ingeniería química. Su padre le compró una gran casa en el campo, donde estableció una fundición de acero y vivía rodeado de sus empleados, chicos jóvenes a los que daba alojamiento. Era todo un referente para sus vecinos y amigos por su caridad, pues normalmente sus empleados eran huérfanos o niños de la calle. Javed ingresó a la prestigiosa institución Faisalabad, en donde cursó estudios sobre el Antiguo y Nuevo Testamento y otros escritos religiosos. Inspirado por su nueva formación, es que decide enfocarse en la ayuda a los más pobres y vulnerables, principalmente en los niños. Comenzó a recorrer las calles para entregar dinero y alimentos a los más necesitados. También adaptó varios salones de videojuegos en su casa para brindarles espacio a los niños. En su discurso iba más allá y aseguraba que quería terminar con las injusticias sociales y reformar las leyes. Pero para algunos, esos gestos aparentemente desinteresados a favor de niños escondían las verdaderas pretensiones de un depredador sexual. Ignorando las señales. Mientras Javed llevaba a cabo su labor como benefactor de los más pobres e indigentes, su familia comenzó a presionarlo para que contrajera matrimonio. En un país como Pakistán, se acostumbra a que hombres y mujeres jóvenes formen una familia y tengan hijos a temprana edad. Todos los hermanos de Javed ya se habían casado y solo faltaba él. Javed ya tenía conciencia de que era homosexual, pero ante la insistencia familiar, se ve obligado a enamorar a una chica para casarse. Contrajo entonces matrimonio con una joven de solo 17 años. Como podría imaginarse, la pareja comenzó pronto a tener problemas. Sin embargo, tuvieron un hijo a los 2 años de casados. Pero al poco tiempo, la chica lo abandonó tras acusar a su marido de sodomizar a un niño de la calle. Nadie hizo caso a estas acusaciones y el pederasta continuó dando rienda suelta a sus agresiones sexuales, aprovechando la cercanía que tenía con los niños que conocía en las calles más pobres de Lahore, a quienes engañaba con promesas de dinero o comida. En 1990, Javed abusó de un niño que pasaba frente a su casa, solo que en esa oportunidad fue sorprendido por el padre del chico. Aunque huyó, la policía logró darle caza y detenerlo. Lo acusaron de abuso de menores, pero salió en libertad después de que su familia pagara una cuantiosa multa. A pesar de que su padre se sintió sumamente avergonzado por todo lo ocurrido, continuó apoyándolo emocional y económicamente. En 1992, el padre de Javed lo instó a rehacer su vida. Le consiguió una novia y logró convencerlo para que contrajera matrimonio por segunda vez. Pero, naturalmente, esta unión no prospera y al poco tiempo la pareja se separa. El padre de Javed no resiste la noticia y fallece de un infarto fulminante. Javed Iqbal no perdió el tiempo y gracias a la herencia que recibió de su padre, decidió mudarse y abrir un local de videojuegos con el fin de atraer a los más jóvenes. En 1998, nuevamente fue detenido, acusado de haber violado a 2 niños. Esta vez, ninguno de sus familiares quiso hacerse responsable, por lo que Javed tuvo que gastar todo el dinero de su herencia para salir de la cárcel. El ataque que detonó la furia. El 17 de septiembre de 1998, Javed y uno de sus empleados, un chico de 12 años llamado Arbab, fueron brutalmente golpeados por otros 2 muchachos que trabajaban para el hombre. Como consecuencia, Iqbal estuvo internado en un hospital y permaneció inconsciente durante 22 días. Sufrió graves fracturas en el cráneo, la mandíbula y la espalda. Su condición era tan crítica que los médicos lo habían desahuciado.
Según los informes posteriores, los dos jóvenes habían intentado robar 8,000 rupias, unos 90 euros, de la casa de Javed, pero el hombre los descubrió. Al tratar de impedir que huyeran, fue masacrado por los ladrones. Durante las semanas siguientes, su madre lo acompañó todos los días en el hospital. Después de que Javed recuperara la conciencia de forma milagrosa, su madre falleció de un infarto, probablemente agotada de tantas angustias recientes. Aquello terminó por detonar los impulsos homicidas de Javed. Tiempo más tarde, así lo recordó. Me habían golpeado, mi cabeza estaba aplastada, mi columna vertebral rota y me quedé paralizado. Mi madre lloró por mí. Quería a 100 madres llorando por sus hijos. Las perversas fantasías asesinas de Javed emergieron a partir de la frustración, la ira y las consecuencias de sus propios actos. Seguía pensando que el sistema era corrupto e inútil y deseaba desquitarse con la sociedad. Su sed de venganza lo invadió irremediablemente. Aunque al principio trató de matar a los dos chicos que lo habían mandado al hospital, no logró encontrarlos. Al final, llegó a su macabro plan: asesinar a niños de la calle. Su personalidad metódica y obsesiva le obligó a fijarse una meta: matar a 100 niños, tras lo cual se quitaría la vida. Su idea era dejar en ridículo a las autoridades y demostrar su total ineficiencia. Javed consiguió reclutar a 3 muchachos vagabundos que le servirían de cómplices, y así comenzó el macabro plan que lo convertiría en el monstruo de Lahore. El paso a paso de un plan cruel. Javed Iqbal usaba su local de videojuegos como el señuelo perfecto para atraer a niños pobres. Les ofrecía luego dulces o dinero para llevarlos a su casa, donde comenzaba el horror. Abusaba de ellos, los estrangulaba y luego los desmembraba para colocar cada parte en bidones con ácido y así hacer desaparecer los cuerpos. Para ello, consiguió junto a sus cómplices 16 latas y 3 bidones de plástico para llenarlos de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cianuro. Posteriormente vaciaba los bidones con los restos de los cuerpos disueltos en las alcantarillas de la ciudad que desembocaban en el río Ravi. Los huesos y demás partes que quedaban los reunían en bolsas para llevarlos también al río. La primera víctima del criminal fue un joven llamado Yasir, de 14 años. Iqbal reveló después que al chico le pusieron una máscara de cianuro y ácido sobre la cara. El muchacho murió en segundos y arrojaron su cuerpo en un bidón de 70 litros de ácido. Según contó, el cadáver se disolvió en un día y luego tiraron los restos por la alcantarilla. El 22 de noviembre de 1999, poco más de un año después de la golpiza que detonó el plan, Javed dio por concluida su venganza y envió una carta a la policía. En ella explicaba sus crímenes y emplazaba a los agentes a que lo detuvieran. Un mes después, el 30 de diciembre, la redacción del periódico Daily Jang recibió una segunda misiva donde nuevamente Javed reveló su plan por completo. El pasado 17 de septiembre de 1998, mi empleado Arbab, de 12 años, y yo fuimos brutalmente malheridos. Arbab fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver y yo tenía múltiples fracturas en la cabeza y la columna vertebral. Estuve inconsciente durante 22 días en el Hospital General. Los médicos pensaban que iba a morir. Yo estaba furioso por el comportamiento de los asaltantes y el papel de la injusta policía. Decidí con mis amigos poner el plan en marcha. Mataría a 100 adolescentes que estuvieran fuera de sus casas. Este baño de sangre se prolongó por 6 meses. Ahora que he conseguido mi plan de matar a 100 niños, no puedo esperar para compartir la noticia con el resto del mundo. Las últimas líneas de la carta expresaban la intención del criminal de asumir la responsabilidad de sus secuaces. Después de todo, fue él quien los envolvió en su plan de venganza en contra de la policía y la sociedad. El monstruo de Lahore
envió también los nombres, direcciones y fechas de los asesinatos de todos los niños y fotos de 57 de ellos. También ofreció entregar 32 páginas de su diario, donde describía los detalles de los asesinatos. Y finalmente aseguró que se entregaría a la policía, pues no tenía miedo a la muerte. Estas cartas desataron una cacería en búsqueda del hombre, que finalizó el 31 de diciembre de 1999, cuando Javed Iqbal, de 40 años, fue finalmente capturado. En su rostro no se advertía ni un ápice de angustia o remordimiento. Los agentes de policía recabaron pruebas en su casa, cuyas paredes tenían manchas de sangre. En el lugar encontraron los bidones con ácido y varios restos de huesos humanos, además de cadenas sujetas al suelo con las cuales el asesino inmovilizaba a sus víctimas. También hallaron 85 pares de sandalias y zapatos pequeños, perfectamente alineados, acompañados de las fotografías de cada niño asesinado. Además, encontraron fotografías de las víctimas muertas, desmembradas o introducidas en bolsas para arrojarlas al río. En el gran patio de la casa había 2 barriles de ácido con restos humanos descomponiéndose en su interior, y tenían un cartel que decía: "Estos cuerpos no han sido eliminados con el propósito de que la policía los encuentre". Casi todas las víctimas procedían de familias muy pobres o eran mendigos, y en algunos casos habían pasado meses de la desaparición hasta que sus familiares presentaron las denuncias. La gran mayoría fueron identificados por sus seres queridos por medio de las fotografías recabadas. El asesino afirmó que las fotografías eran tomadas por sus cómplices. Los 3 aliados de Javed Iqbal fueron detenidos tras una intensa búsqueda. Zahid Ahmad, de 17 años, Mamad Nadim, de 15, Manad Sabir, de 13. Eran 3 chicos que habían vivido mucho tiempo en la calle. Los 2 menores se unieron al plan por dinero, el mayor para violar a las víctimas, según las revelaciones del líder. El juicio. Ley del Talión. Aunque confesó sus crímenes en las cartas que había enviado a la policía y a los periódicos, en un giro sorprendente, el monstruo de Lahore se declaró inocente en el juicio y aseguró que todo se trataba de un montaje para llamar la atención sobre las dificultades que tenían que afrontar los niños de la calle y las familias pobres. La defensa presentó un testigo que sería clave en la investigación, según afirmaban. Aquel hombre se llamaba Isaac Villa. A los pocos días, y a pesar de que Villa se encontraba bajo custodia policíaca, se suicidó lanzándose del 2º piso de la comisaría. Las circunstancias de su muerte nunca estuvieron claras del todo, ya que la autopsia reveló que tenía varias heridas días antes de su muerte. Durante la audiencia, el juez Alaa Bakash afirmó de Javed: "Él es un Satanás con forma humana. De hecho, es una bestia y un hombre tan cruel para la humanidad que es una vergüenza catalogarlo como ser humano". Fue declarado culpable de 100 asesinatos. Sobre su sentencia hay distintas versiones. En medios de todo el mundo se difundió que había sido condenado a muerte y que debía sufrir lo mismo que habían padecido sus víctimas. En consecuencia, debía ser estrangulado 100 veces en Mirar-e-Pakistán, un monumento nacional ubicado en Lahore. Y su cuerpo debía ser cortado en 100 pedazos y colocados en ácido, tal y como él hizo con sus víctimas. Javed Iqbal morirá delante de los padres de los niños que asesinó, se reseñó entonces en la prensa. Tras la resolución del juez, Iqbal juró por su honor que era inocente, luego firmó el fallo y fue conducido a la prisión. Su abogado defensor, Najib Faisal Chaudhry, declaró a la prensa su intención de apelar e incluso llevar el caso ante el Tribunal Supremo. De este modo, la ejecución podría demorarse años. La sentencia fue criticada duramente por grupos de derechos humanos e incluso por el Concilio de Ideología Islámica, que habría revocado el veredicto porque profanar el cadáver de un condenado va en contra de la enseñanza islámica. Finalmente, Javed recibió una pena de 700 años de cárcel.
Sin embargo, hay otra versión que apunta a que Iqbal fue condenado a morir en la horca y que se produjo un malentendido cuando el juez dictó la sentencia, porque comentó que le hubiese gustado que Javed muriese de la misma forma que los jóvenes que había asesinado. La prensa había interpretado erróneamente que ese era el castigo. Sin embargo, es sabido que Pakistán es uno de los países que sigue aplicando el principio de ojo por ojo, diente por diente, que estableció el rey Hammurabi de Babilonia hace casi 3.800 años. Con respecto a los 3 cómplices, uno de ellos también fue condenado a la pena capital, mientras que los otros 2 recibieron una condena de 182 y de 63 años de cárcel. Como quiera que sea, las sentencias jamás llegaron a cumplirse. El 8 de octubre de 2001, 4 días después de confirmarse la decisión judicial, Javed y uno de sus colaboradores, Zahid Ahmad, aparecieron muertos en sus celdas de Kot Lakhpat, un barrio de Lahore. Aparentemente se habían ahorcado con las sábanas. Las autopsias posteriores revelaron múltiples golpes en el cuerpo. Aún así, las muertes se calificaron como suicidios. A pesar de las evidencias, hay algunas dudas sobre lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, se ha cuestionado que realmente hubieran sido 100 asesinatos, puesto que 26 de las presuntas víctimas fueron vistas luego deambulando por las calles de Lahore. Además, un experto médico forense explicó en el juicio que para disolver el cuerpo de un adolescente es necesario sumergirlo en al menos 75 litros de ácido. Para conseguir lo mismo en un centenar de cadáveres, serían necesarios 75.000 litros, lo cual solo sería factible de conseguir a nivel industrial y que además son sustancias de venta restringida. Por otro lado, lanzar dicha cantidad de sustancia corrosiva por las alcantarillas en un periodo tan corto de tiempo debería haber traído consecuencias ambientales tremendas, lo cual tampoco se corroboró. De cualquier manera, el monstruo de Lahore es un personaje que supo despertar, a lo largo de su vida, admiración por su personalidad y supuestos dones de caridad, hasta ser considerado un ser aborrecible por la frialdad con la que cometió crímenes contra seres indefensos. Intentó justificar sus terribles intenciones con un guión con el que alegaba su pretensión de destapar injusticias sociales, corrupción pública y frustraciones personales. Pero, finalmente, solo se ocultaba un pederasta enfermo que trataba de victimizarse y justificar los atroces asesinatos que cometió. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.